Buenos días. Jovencitos, buenos días, ¿cómo están? Jovencitos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está Jimena? ¿Cómo está Anthony? Buenos días, Estefanía. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, buenos días. ¿Cómo está Kiara? Ashley, ¿cómo está? Buenos días, Ali. Oye, Ariana El Pilar, ¿cómo está? Buenos días, Edward. ¿Cómo está Marco Antonio? Brigitte, buenos días. ¿Cómo está Nadia? Bien, chicos. Vamos ingresando al salón también y vayamos revisando el material un par de minutos, más exactamente, en todo caso antes, dale una revisadita, ¿sí? Dale una revisadita al que tú tienes también en casa y exactamente en 3 minutos empezamos su respectiva solución, ¿sí? Empezamos en 3 minutos su respectiva solución. ¿Le parece? Muy bien, chicos. Vayamos revisando el material.
A ver, jovencitos, vamos a empezar a desarrollar tu práctica de repaso, me supongo, previo ya al examen de muchos de ustedes este próximo fin de semana. ¿Sí? Muy bien. Mire, y como se lo había comentado ya en clases anteriores, San Marcos es impredecible en su examen de admisión. ¿Sí? San Marcos es impredecible en su examen de admisión. ¿Qué ha pasado en este último fin de semana? ¿Qué ha dado el primer grupo? ¿Ah? ¿Qué ha pasado este último fin de semana con el grupo de chicos que postularon? Han venido preguntas, o perdón, ha venido una pregunta acerca del poblamiento americano. Y lo que es más, una pregunta por demás específica en su contenido. O sea, normalmente ese punto no se trabaja. Pero ahí está, por eso le dije, San Marcos es impredecible en su examen. Preguntó algo de la teoría de Max Ulle, si mal no recuerdo. Sí, preguntó sobre Max Ulle. Pero no te pedía el nombre de la teoría, que fue lo primero creo que te colocaron como distractor. Eso fue lo primero que le colocaron como alternativa a los chicos. No te pedían el nombre de la teoría, te pedían base de esa teoría. Eso es lo que he podido ver, ¿no? Lo que he podido ver, le decía, del examen del día sábado o domingo. Ahora, en lo que respecta al examen del día domingo, vamos a ver por acá. A ver, en lo que respecta al examen del día domingo, déjeme verlo. Estás ahí, ¿no? Pareciera que no estuvieras. A ver, déjame ver. Ah, en uno de los bloques, el otro tema que ha venido en San Marcos ha sido invasión, ¿no? Lo que normalmente nos enseñan como conquista. Dos preguntas sobre invasión. No recuerden cuál de los bloques fue. A ver, déjame verlo por acá. Un ratito, ya estamos llegando. Un ratito. Ya. Eh, este es el área, este es el área E, ¿no? Del domingo. Claro, aquí está domingo 5 de septiembre. Área E. La pregunta número 61. Inclusive ha variado la numeración de preguntas, ¿no? Mire, la pregunta número 61 habla acerca de la guerra contra Chile. Pregunta 61, tema, guerra contra Chile. Pregunta número 62, la pregunta es con respecto a culturas preincas, mochica. ¿Sí? Claro. La pregunta 62 era sobre mochica. La pregunta número 63, estoy viéndolo por acá. La pregunta 63 era sobre la Confederación Perú-Boliviana. La pregunta 64 es tiempos ya de independencia, porque te hablan del virrey La Serna, luego de la conferencia de Punchauca. La pregunta número 65 también hablan de independencia, la invasión de Napoleón Bonaparte a España, Fernando VII, ¿no? Hay un texto que leer. Bueno, en el caso de Historia Universal ya me supongo que su profesor le va a decir, pero por lo que puedo leer aquí rápido, ¿ya? ¿Tienes el examen del domingo del área E? Al normal, si usted me permite, se lo comparto ahorita, ¿sí? A ver, déjame descargarlo, ¿ya? Un
ratito, déjame descargarlo. Te lo voy a compartir. Sí, porque ya le dije, ¿no? En el caso nuestro, la misión es compartir información. ¿Ya? A ver si me permites un ratito para compartírtelo. Me lo pasaron ayer. Un ratito, déjeme ver esto. Ya, a ver. Un ratito se lo muestro y luego le comparto, ¿ya? Ya, a ver, el amigo tiene el área D, yo tengo acá el área E. A ver, ahí te lo estoy mostrando. El área E. Ahí está, mire, ve. Tema, la guerra contra Chile. ¿Ya? La guerra contra Chile. Ahí está lo de Mochica. Ahí está lo de la Confederación Perú-Boliviana. Lo del Virrey La Serna, ¿no? Yo supongo que acá la pregunta es con respecto a cómo se comportó Lima. Claro, ¿eh? Claro. Recuerda que Lima estuvo en gran parte en contra de la independencia, ¿sí? No te olvides que Lima estuvo en gran parte en contra de la independencia. Muy bien, había que leer este párrafo, ¿no? Para sacar ideas. A ver, en Historia Universal, ya, acá tiene que ver con la fuente del poder. Acá esto es ilustración. Por los nombres que ves ahí es ilustración. Y por lo que rápido he visto la pregunta, me parece que la respuesta es Rousseau, porque te habla de voluntad general, te habla de estado de naturaleza. Bueno, así, a primera vista es Rousseau. Hay que leerlo tranquilo la pregunta. Después hablan de la Primera Guerra Mundial. Te dije, o al menos yo a mis alumnos que trabajo Historia Universal les digo, Primera Guerra Mundial es un tema recurrente. Y ahí está la sorpresa de San Marcos, ¿ve? Sobre China. Normalmente China no preguntan, pero han vuelto a preguntar a China después de muchísimos años. China han vuelto a preguntar después de muchísimos años. Nuevamente la Primera Guerra Mundial. Fíjese, nuevamente la Primera Guerra Mundial. Y acá te están hablando de la Guerra Fría. ¿Sí? Entonces, visto el examen, vamos a compartírselo. ¿Sí? A ver. A ver, chicos. Se lo voy a compartir. Ya, me confirma si te llegó. El área E. Me confirma si te llegó. Ya. Muy bien, chicos. Descárguelo. Ya, eso es para usted. Ya. Eso es para usted. Ahora, para los que no tienen o tienen problemitas con el teléfono, vamos a pasárselo a la señorita, ¿sí? A ver. Ya, ya le pasé a la señorita, ¿sí? Y si por ahí alguno de ustedes tiene el área D, igualito me lo rebotan, porque el área D, así como te lo he pasado, no lo tengo así fragmentado, ¿ya? ¿De acuerdo? Me lo envías si fueras tan amable. Ya, a ver. Listo, chicos. Entonces ya pues no hay secretos, ¿no? San Marcos siempre sorprendiendo con algunas cositas, ¿sí? En el área D me parece que es la pregunta sobre poblamiento americano, ¿sí? En el área E no lo he visto, en el E no lo he visto, en el D debe ser, ¿ya? Entonces, mire, una cosa tan específica, ¿no? De poblamiento americano, y en el examen de Historia Universal del domingo, imagínate, ha venido acerca de China. No habría que leer la pregunta, ¿no? Pero ahí está, China han preguntado. Como te dije hace un ratito,
China vuelven a preguntar después de muchísimo tiempo. Debe ser por la coyuntura esta, ¿no? Debe ser por la coyuntura, ¿sí? Muy bien, jovencitos. Muy bien, muy bien. No te olvides, ¿ah? Si tienes el área D, me lo compartes. Ya. Ahora sí vamos con nuestra práctica del día de hoy. Vamos con nuestra práctica del día de hoy. A ver, ahí está. Muy bien, jovencitos. ¿Qué dice la primera pregunta? A propósito del poblamiento americano. A propósito del poblamiento americano. A ver, mire. Sobre el poblamiento americano. Sobre el poblamiento americano. Sobre el poblamiento americano, tienes que recordar, por favor, las siguientes teorías. Las que dicen, las que plantean cómo es que América se fue poblando. La teoría en sí es una sola. La teoría en sí es una sola. La teoría inmigracionista. No hay otra teoría más. La autoctonista simplemente quedó en hipótesis. No, acá hay una sola teoría y es la inmigracionista. Teoría inmigracionista que plantea las siguientes procedencias. Eso es otra cosa. ¿Cuáles son las principales procedencias que da a conocer esta teoría inmigracionista? La asiática. ¿La otra cuál es? La australiana. ¿La otra cuál es? La melanésica. ¿La otra cuál es? La polinésica. Y recuerda que en los últimos 21 años, ya, en concreto, en los últimos 25 años, se habla también de una posible procedencia, la europea, ¿sí? O también llamada la migración solutrense, la que dice que es muy probable que grupos humanos de una parte de Francia y de España, a través del Atlántico, habrían llegado a América, al promediar unos 13.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Eso es lo primero que tiene que acordarte. Eso es lo primero que tiene que acordarte. Ahí está, mi amigo, muy bien. Puedes cargarlo, voy a guardarlo. Listo, gracias por tu aporte. Gracias por tu aporte, te agradezco, Clarita. Gracias, Clarita. Gracias, hija, sí. Muchísimas gracias. Listo. Ya lo descargué en mi compu. A ver, sigamos. Ahora mire, ya Clarita. Millón de gracias, ¿sí? Ahora mire. ¿Qué dice nuestra práctica? Nuestra práctica dice lo siguiente. Nuestra práctica dice lo siguiente. El continente americano fue uno de los últimos continentes en ser poblado. Señale sobre este hecho los valores de verdad y de falsedad de las siguientes proposiciones, según corresponda. A ver, dice ahí, la fauna pleistocénica, la megafauna, se refiere a la megafauna, ¿sí? Muy bien, se refiere a la megafauna, correcto. La fauna pleistocénica estuvo presente en este proceso, claro que sí. Hay también nuestra megafauna americana, claro que sí. Ya, lo que es más, miren, lo que es más. Cuando hablamos nosotros del poblamiento peruano, recuerda
¿Qué cosa caracteriza al hombre Piquimachay 1? Recuerda, ¿qué cosa caracteriza al hombre Piquimachay 1? El haber descubierto osamenta o huesos de la megafauna en Ayacucho. Entonces, algo tan sencillo, pues, si megafauna hay en Perú, cuyo poblamiento es posterior al poblamiento de América, entonces sí, la primera proposición es verdadera. Ya, te vas a las alternativas. ¿Qué posibles respuestas se quedan? B y C. Ya de las otras, olvídate. Ya, vamos con la segunda proposición. ¿El hombre llega a América buscando tierras fértiles para poder cultivarlas? Pregunta. El hombre cuando llega a América, o comentario, perdón, comentario. El hombre cuando llega a América viene simplemente practicando la caza, sea hace 40,000, sea hace 20,000, o sea hace 13,000 años, ya. La cronología acá es secundario. Lo concreto es que cuando el hombre llega aquí a América, viene en condición de cazador, vida nómada o errante. No tenía ni siquiera la mínima noción de agricultura. Falso. Esa segunda proposición es falsa. Por consiguiente, ya no te hagas mayor problema. La pregunta número 1 tiene como respuesta beso. No hay más. No hay más. Al menos tal como está la pregunta, esa es la que cumple. Entonces, acá la respuesta se lo vamos remarcando, ¿no? Acá la respuesta se lo vamos remarcando. A ver. Ya. Ahí está. 1 beso. Muy bien. Antes, déjame grabar esto para luego compartírtelo también, como hacemos todas las semanas. Déjame grabarlo para compartirlo como lo hacemos todas las semanas. HP, ¿no? Hoy estamos 7 de septiembre. 7 de septiembre. Está listo. Luego se lo compartimos también eso, ¿sí? Mira, chicos, entonces, por favor, no se olvide de este temita. Ahora, los personajes que sustentan esas procedencias, igualmente, pues son datos conocidos por usted, ¿no? Cuando hablamos de la asiática, es Alejérrica. Cuando hablamos de la australiana, es Méndez Correa, ¿no? Cuando hablamos de la polinésica y melanésica, es Paul Rivet. Y cuando hablamos de la solutrense europea, es un tal llamado Stanford, ¿no? El estadounidense Stanford, ¿ya? Muy bien, chicos. Pregunta número 2. El tema viene a ser, ¿sí? El tema viene a ser el poblamiento peruano, ¿ya? El poblamiento peruano. Dice, durante la etapa de los primeros pobladores de la historia peruana, cuando se desarrollaba el cambio climático del Pleistoceno al Holoceno, allá del Pleistoceno al Holoceno, ¿ya? ¿Correcto? Se puso en práctica la horticultura o domesticación de horticultura o domesticación de plantas, lo cual trajo socialmente el establecimiento del seminomadismo. Allá va dejando de ser nómada o errante a ultranza y se va convirtiendo en un seminómada. Eso por la horticultura. Según esto, el proceso fundamental para el desarrollo de la práctica horticultura habría sido ¿qué cosa? Mire, hay una secuencia. Cuando llegaron los primeros hombres al Perú,
se practicaba la recolección indistintamente, digámosle, una recolección indiscriminada. O sea, se recolectaba, ¿no?, lo que brindaba un territorio, lo acababan y pasaban a otro. Por eso que la vida es nómada o errante, ¿sí? Pero cuando se produce todo esto que te hice en la pregunta, el comportamiento va a cambiar, porque el hombre va a empezar a conocer el ciclo biológico de la planta. Y eso está ligado a la cacería, porque la cacería también va a cambiar. De una cacería o de una caza indiferenciada se pasa también a una cacería, a una caza selectiva. Y las dos actividades son complementarias. Pero acá la pregunta es, según esto, el proceso fundamental para el desarrollo de la práctica horticultora, ¿cuál habría sido? Mire, ahí te están preguntando, ¿qué fue lo que hizo posible, no? ¿Qué fue lo que hizo posible que se desarrolle la horticultura? Al conocer el ciclo biológico de la planta, el hombre solo va a empezar a recolectar el fruto. Antes recolectaba tallo, raíz, hoja, todo, ¿sí? No. Ahora el hombre va a empezar a recolectar en forma selectiva, solo el fruto nada más. Entonces, creo que la respuesta está recontra sencilla, ¿sí? La respuesta va a ser la recolección selectiva, porque conoce el ciclo biológico de la planta. Claro que para conocer el ciclo biológico de la planta también algo tiene que ver la cacería selectiva, pero te están hablando propiamente de horticultura. La respuesta va a ser recolección selectiva, ¿sí? Ya, muy bien. Vamos con la número 2. 2 dedo. 2 dedo. Vamos con la número 3. Te sigue hablando de poblamiento peruano. Dice, sobre el precerámico medio, ¿ya? Precerámico medio, ¿ya? Te está hablando posiblemente pues de los horticultores seminómadas, ¿sí? Ya, de ellos se está hablando. A ver, sobre el precerámico medio, indique lo verdadero y lo falso, según corresponda. El hombre Tacahuay y el hombre Tres Ventanas. A ver, para comenzar, el hombre Tacahuay es por si acaso en Moquegua. Es en Moquegua. Es en Moquegua. Y el hombre Tres Ventanas. El hombre Tres Ventanas. En Huarochirí. ¿Ya? El hombre Tres Ventanas. Se nos sale el texto que pasó. Hombre Tres Ventanas. Es en Huarochirí. Muy bien. Ya. Huarochirí, Sierra de Lima, por si acaso. Dice, el hombre Tacahuay, Moquegua y Tres Ventanas en Huarochirí destacaron en el desarrollo de la horticultura. Mire, sobre todo el hombre Tacahuay, ¿sí? Sobre todo el hombre Tacahuay. El hombre Tacahuay es caracterizado
como un gran pescador, inclusive más antiguo que el hombre de Chivateros o de Río Chillón, ¿sí? El hombre de Tacahuay, no. Horticultura todavía no. Horticultura todavía no, ¿sí? Ahora, en el caso del hombre de tres ventanas, el hombre de tres ventanas tiene fases. Estuve leyendo su artículo, ¿sí? Estuve leyendo su artículo. El hombre de tres ventanas tiene varias fases, que llega también hasta los tiempos de horticultores seminómadas, pero no destacó tanto en ese campo. En ese momento no destacó tanto. El hombre de tres ventanas más destaca dentro de los cazadores nómadas o errantes. Entonces, la primera proposición, sobre todo si tomamos en cuenta Tacahuay, la primera proposición es falsa. Ya. ¿Qué dice la segunda proposición? Los estados teocráticos prístinos, se refiere a Caral, se refiere a Kotosh, dice, destacan, debe ser por acá, acá debe ser destaca. Destacan por difundir su religión a partir de conopas de cerámica. No, pues, Caral no tiene cerámica. Y hablar de las conopas, más propiamente es hablar de tiempos incas, algo así como pequeños ídolos que se hacían, es cierto, sí, de cerámica, pero estados prístinos, no pues, porque estados prístinos es Caral, por ejemplo. ¿Y a Caral qué cosa lo caracteriza? Que no desarrolló cerámica. Falso, falso. A ver, falso, falso. Y hay respuesta. Porque en este tipo de preguntas, mi estimado amigo, amiga, escúchame bien, por favor. En este tipo de preguntas, juega bastante con las alternativas para que no pierdas el tiempo. Bueno, acá estamos demorando porque estamos explicando punto por punto, ¿no? Pero cuando estés en el examen, juega con las alternativas. Por las puras vas a ponerte a leer A, B, C, ¿no? Si aquí las dos primeras son falsas y no tienes otra alternativa más, dale, esa es la respuesta. Entonces, acá la respuesta va a ser 3 de 2. 3 de 2. Muy bien. 3 de 2. ¿Ah? Muy bien, chicos. A ver. Dice, a finales del Arcaico Superior y principios del llamado formativo inicial, te está hablando de Kupisnik, que te está hablando de los primeros tiempos Chavín, ¿no? A ver, dice, a finales del Arcaico Superior y principios del llamado formativo inicial, el perfeccionamiento de las técnicas de producción agrícola determinó la aparición del excedente agrícola. Bueno, está redundando ahí. Sería mejor excedente productivo, pero bueno. Esto trajo muchas consecuencias, entre ellas la aparición de clases dirigentes y con ella las primeras clases sociales. En la medida que las diferencias de las clases sociales se acentúan, la comunidad primitiva se va descomponiendo paulatinamente. Surge el Ayllu. Esta nueva organización irrumpe en nuestra historia con dos características. Te está preguntando en pocas palabras, ¿cuáles son características del Ayllu? ¿Cuáles son características del Ayllu? Pero una cosita, te está preguntando en los primeros tiempos. Te está preguntando en los primeros tiempos. ¿Y cuál es el concepto que se tiene de Ayllu inicialmente? El concepto de Ayllu que se tiene inicialmente, ¿sí? El concepto de Ayllu que se tiene inicialmente es el que reúne a familias mediante vínculo de parentesco y desde un comienzo
el trabajo va a ser colectivo, comunitario. No hay otra. Propi, ¿por qué no puede ser vínculo totémico? Porque recuerda que en aquellos tiempos todavía el desarrollo ideológico al respecto no está muy avanzado. Aparte que básate en lo que te dice la pregunta. Tiempos iniciales. Esta cuestión de las relaciones exogámicas y endogámicas, eso viene después, todavía ya más propiamente en tiempos incas. Acá te está preguntando, irrumpe, dice nuestra historia. No hay otra más. La respuesta es letra A. 4, letra A. ¿Sí? 4, letra A. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué dice la pregunta número 5? Dice, durante el arcaico tardío, de 4000 a 2000 años aproximadamente antes de Cristo, se intensificaron los logros que los grupos humanos habían alcanzado previamente. Tejido, arquitectura, los inicios de la cerámica, luego del precerámico, ¿por qué no tal vez también las aldeas ya mucho más consolidadas? En fin, dice, así tenemos que los incipientes cultivadores perfeccionaron sus técnicas hasta convertirse en agricultores. Muy bien. Los pastores de auquénidos pudieron multiplicar su control sobre dichos animales. Y en el litoral, las aldeas que surgieron en la etapa anterior lograron especializarse en la pesca marina. Es un momento de gran capacidad productiva. Es un momento de gran capacidad productiva en el que surgen los primeros grupos propiamente sedentarios. Dado lo afirmado, es una característica del arcaico tardío. Surgimiento del Estado militar, todavía no. Ese es Nazca Mochica o una parte chavín. Pero acá están hablando de arcaico tardío. Inicios de la caza, pesca, recolección, no. Eso es periodo lítico. Acá te están hablando de arcaico tardío. Comienzo de la arquitectura ceremonial, puede ser. Desarrollo de las técnicas de orfebrería, no. Orfebrería es después todavía, a partir de Chavín para adelante. Vuelvo a reiterarte, te lo dicen arriba y abajo en la pregunta. Arcaico tardío. Ya, profe, ¿por qué la respuesta va a ser letra C? A ver, profe, ¿por qué la respuesta va a ser la letra C? Porque acá te está diciendo de que en un momento de gran capacidad productiva, en el que surgen los primeros grupos propiamente sedentarios. ¿Qué implica sedentario? Establecer su residencia en un lugar fijo. 1. 2. Por ahí te hablan de las aldeas que prosperan, que crecen, ¿no? En base a las diferentes actividades económicas que desarrollan. Entonces, eso los obligó a que, por ejemplo, en Cerro Paloma vamos a encontrar aproximadamente 420 viviendas, ¿sí? En Cerro Paloma, sur de Lima. Ahora, en Caral, ¿qué cosa vamos a encontrar? La ciudad templo. En Cotox vamos a encontrar también un templo donde están las manos cruzadas. Acá en Lima, en Chuquitanta, vamos a encontrar un templo piramidal. Todo ello alusivo o relacionado a la religión. Para esta pregunta, los datos claves son arcaico tardío, superación de logros previamente alcanzados. Por acá te hablan de capacidad productiva, te hablan de grupos propiamente sedentarios. No hay otra.
Por ejemplo, cazador, pescador, recolector no puede ser sedentario, pues. Aquí es comienzo de la arquitectura ceremonial. Vamos a colocarle por acá. 5. 5, la respuesta escasa. Vamos a colocarle por acá. Hace referencia, ¿sí? Ver. Hace referencia. Hace referencia. Cerro Paloma. Acaral. Osh. Y Chuquitanta. ¿Sí? Y Chuquitanta. Cerro Paloma, sur de la ciudad de Lima. Caral, provincia de Supe Barranca, Paramonga, en esa zona. Cotox, Huánuco y Chuquitanta, ciudad de Lima, en la parte norte. Porque Cerro Paloma es en la parte sur. Listo, chicos. Entonces, con esa referencia, no hay otra mejor respuesta. ¿Sí? No hay otra mejor respuesta. Muy bien. Ya estamos en la número 5. Vamos con la número 6. A ver, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? Veo que somos 41 alumnos en el aula. ¿Alguna consultita? ¿Ninguna? Ya, entonces sigamos avanzando. Dice, tradicionalmente, muy bien Aragón, muy bien Jan Mendoza, muy bien, mi amigo Aragón está ahí. Listo. Tradicionalmente, el desarrollo histórico de Chavín se considera como un horizonte cultural debido a sus influencias artísticas y religiosas, presentes en otras culturas contemporáneas a ella. Repetimos, tradicionalmente el desarrollo histórico de Chavín se considera como un horizonte cultural debido a sus influencias artísticas y religiosas presentes en otras culturas contemporáneas a ella. Gran parte de aquel desarrollo histórico corresponde al periodo formativo, específicamente al formativo medio y al formativo superior, que tiene como características la intensificación del culto religioso. Según Julio Cetello, recuérdalo, el padre de la arqueología peruana, nacido en Huarochirí. Según Julio Cetello, el que nace en plena guerra contra Chile y muere en el gobierno de Bustamante. El origen de Chavín se encontraría en la Amazonía. Acá tendría que ser con letra mayúscula, Amazonía. Según Tello, el origen de Chavín se encontraría en la Amazonía. Esta afirmación se basó en que la piedra tallada proviene de la Amazonía, en que los Cupiznique migraron hacia la sierra. Mire, si hablamos de Cupiznique, acá no tendría que ser Tello. Si hablamos de Cupiznique, tendría que ser Rafael Arcojoil, porque él habla de eso, ¿sí? De que los Cupiznique habían dado origen a Chavín cuando migraron a la sierra, porque Cupiznique es una cultura costeña. Por si acaso, la letra B como afirmación está en lo correcto, ¿eh? Pero corresponde a otro autor. Esto corresponde al Arcojoil. Ya, acá te están ganando Tello. La cerámica hallada es de material importado. No, porque Tello sostiene un planteamiento autóctono. Se basó en que sus divinidades o deidades son propias de la Amazonía. Es lo más probable. Acuérdate, ¿cuáles son las deidades o divinidades de Chavín? A ver, trilogía sagrada Chavín, vamos a colocar por acá. Trilogía sagrada de Chavín. Jaguar, animal selvático. Serpiente, también selvático. ¿Y el andino cuál es? El propiamente andino.
el cóndor. ¿Pero qué te está diciendo? Según Tello, el origen amazónico de Chavín o selvático de Chavín se basó en qué? Afirma en base a qué? A que sus principales divinidades, jaguar y serpiente, para comenzar, son propios de la Amazonía. Muy bien. Entonces, a la pregunta número 6, ¿no? A la pregunta número 6, dedo. 6 dedo. Muy bien. 6 dedo. Bien, chicos. Ahora, mire, no se olvide, por favor, no se olvide de la secuencia de las culturas según los horizontes e intermedios. A ver, un pequeño repasito por acá. A ver, al primer horizonte, las más representativas, Chavín y Paracas. Al intermedio temprano, las más representativas, Nazca, Lima y Moche o Mochica. Al segundo horizonte, Tiahuanaco y Huari. Tiahuanaco y Huari. No hay más. Al intermedio tardío. Al intermedio tardío. Al intermedio tardío. A ver. Intermedio tardío. Hincha. Los grandes comerciantes de la antigüedad. Chimú. Y Chancas. Claro que hay otros más. Sí, claro que hay otros más. Son las más representativas. Y el horizonte final, ya propiamente con los incas Tahuantinsuyo. Esa secuencia no te olvides, por favor. Esa secuencia, por favor, no te olvides. Bien. ¿Qué dice sobre Nazca? La pregunta 7. La sociedad Nazca es la sociedad hidráulica más compleja del Perú prehispánico. Junto con los Mochica o los Moche, son catalogados como sociedades hidráulicas. En virtud del enorme nivel de desarrollo alcanzado por estos en el campo de la ingeniería hidráulica, todo ello motivado por las contradicciones que la naturaleza le opuso. La aridez de la pampa de Nazca y la casi nula presencia de agua en la superficie estimuló la creatividad del hombre nazquense para la búsqueda de reservas hídricas, con el cual poder obtener los medios básicos para su subsistencia. Son expresiones notables de su gran desarrollo hidráulico, ¿cuáles? Mire, descartando alternativas. ¿Canal La Cumbre puede ser? No, pues, porque Canal La Cumbre es Mochica. Acá te están preguntando Nazca. B descartado. Canales, acueductos y huachaques. Huachaques. Nazca no, pues, huachaques es Chimú. Cochas. ¿Qué son cochas? Cochas mayormente se refieren a las lagunas. Pero si te está diciendo que aquí, a ver, en algún momento dice, ve, dice la casi nula presencia de aguas en la superficie. Entonces no puede ser posible ni olla ni cocha, pues. Por consiguiente, para Nazca, la respuesta es la que está ahí. Pregunta número 7. La respuesta es avión. Estimados alumnos, inclusive de eso sabían los incas. Mira, te estoy hablando ya de un momento posterior, ¿eh? Inclusive de eso los incas lo sabían.
y surgió una historia más con carácter legendario, ¿no? No sé si usted ha leído las tradiciones de don Ricardo Palma. Y hay una tradición de don Ricardo Palma que dice, o que titula, perdón, La Achirana del Inca. ¿Lo leyó? ¿Se lo comentaron por literatura? ¿Literatura peruana? ¿Corriente del romanticismo? ¿Se lo comentaron? Ya, se lo comento, se lo cuento. Según don Ricardo Palma y lo que narra en sus tradiciones peruanas, el Inca Pachacútec estaba ciegamente enamorado de una mujer en esta parte de Ica, ¿sí? Estaba sumamente enamorado. Aparte que según lo que cuenta Ricardo Palma, la muchacha era sumamente hermosa. Muy bien. El Inca la quería llevar al Cusco. El Inca la quería desposar en el Cusco. Pero la muchacha le dice, mi gran señor Pachacútec, usted es buena gente, usted es muy capaz, pero mi corazón le pertenece a otro hombre y no la puedo fallar. El Inca, como todo peruano, insiste, pero la muchacha le niega, no, no, mi gran señor, yo pertenezco a un hombre y no le puedo fallar. Entonces, hay un momento, según la historia de don Ricardo Palma, donde la muchacha, la princesa, ¿no? Le dice, pero mi gran señor, si tú dices amarme como lo manifiestas, si dices amarme al infinito, si yo te pido algo, ¿lo puedes hacer? Pachacútec, muy presto, muy solícito, dice, todo lo que usted diga será concedido. Entonces la muchacha le dice, mi gran señor, en esta tierra hacen falta aguas. Apenas terminó de hacerle el pedido a la chica, según lo que cuenta don Ricardo Palma, Pachacútec ya había mandado miles de mitayos para que construyan obras hidráulicas. Y así, según lo que cuenta don Ricardo Palma, ese lugar empezó a tener aguas. Por eso que en la historia de Ica hay una leyenda precisamente, la Achirana del Inca. Conveniencia, dice Aragón. No, pues que yo te estoy comentando lo que dice la tradición de don Ricardo Palma a propósito de esto. Cuando vi la chirana, me acordé, ¿no? La chirana del Inca, ¿sí? Búsquelo. Está en las tradiciones peruanas, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 8. Entonces, con la 7, a ver, vamos con la 7. 7A. Bien, 7A. Vamos con la número 8. Acá debe ser las culturas. Ya, ahí está la redacción, está un poquito equivocada, debe ser las culturas. Pero bueno, la cultura nazca y mochica, las culturas nazca y mochica, que tuvieron un excelente desarrollo en el campo de la hidráulica, acá arriba también lo decía, la alfarería o la cerámica también, no se olvide, a ver, por favor, siempre recordándole, si hablamos de la cerámica nazca, acuérdate de esta frasecita, horror al vacío, eso tiene que acordarte nazca. Y si hablamos de la cerámica de mochica, tiene que acordarte RBD. ¿Te acuerdas o no qué cosa es RBD? Si trabajaste conmigo, si le comenté, inclusive en los resúmenes están. ¿Qué es RBD? ¿Ah? ¿Qué es RBD? Rebelde, ahí está. ¿Cuál rebelde? Jimena, ¿qué pasa? A ver, eh, la cerámica de mochica es realista, realista, porque representaba motivos reales. Los guacos retratos, los guacos eróticos, los guacos sexuales, ¿te acuerdas o no? Ya. ¿Por qué B?
Porque la cerámica de Mochica se pinta exclusivamente con dos colores. Cerámica realista bícroma. ¿Y por qué D? Porque a través de su cerámica es que conocimos su vida cotidiana. Por eso es documental. D documental. Ahí está. RBD. Muy bien. Ahí está. Listo. Ahora dice, las culturas Nazca y Mochica. Se resume esto, ¿no? Las culturas Nazca y Mochica no pertenecieron al periodo de los horizontes porque no llegaron a ser ¿qué cosa? Porque no llegaron a constituirse en culturas panperuanas. Acá debe ser panperuanas o panandinas. Porque apenas fueron culturas regionales, mas no panperuanas. Apenas fueron culturas regionales. Entonces, 8, la respuesta es casa. 8 casa. A ver, un ratito vamos a grabar esto. Ya, ahí está. Sigamos. Ya. Pregunta número 9. Dice, los antiguos peruanos se preocupaban por tener chacras de diferentes, perdón, los antiguos peruanos se preocupaban por tener chacras de cultivo en diferentes pisos ecológicos. Allá, cuando me hablan de pisos ecológicos, sobre todo me tengo que acordar de qué cultura. Sobre todo me tengo que acordar de Tiahuanaco. Más tarde Huari y más tarde también los incas, pero inicialmente tengo que acordarme de Tiahuanaco. ¿Sí? Tengo que acordarme de Tiahuanaco. Ya. ¿Qué es lo que los incentivó a ello? La práctica de los curacas para el sustento de los ayllus. Seguir con su costumbre ancestral, posiblemente desde el formativo. No, Chavín no necesitó de pisos ecológicos, porque Chavín tuvo excedente productivo. Las disposiciones de los incas respecto al abastecimiento de los pobladores. El abastecimiento directo de productos de toda variedad sin intermediarios. Acuérdate, cuando Tiahuanaco planifica su control de pisos ecológicos, por ejemplo, de la selva, llega la coca y la madera directamente. De la región quechua, directamente cultivan el maíz. En su zona propiamente, cultivaban la quinoa, la papa. No hay otra respuesta. Esta acá es el abastecimiento directo de productos de toda variedad sin intermediarios. Por eso te hablan de pisos ecológicos. Bien, 9 dedos. 9 dedos. Muy bien. Por eso te repito. Para esta pregunta número 9, toma como referencia a Tiahuanaco porque hablan de pisos ecológicos. Ya. Dice. Esto también lo hicimos. ¿Eh? Me acuerdo que si trabajaste conmigo en los resúmenes, ¿no? En los PPTs que les compartí, ahí está precisamente esto de Wari. A ver, dice. En el debate respecto del carácter estatal Wari. O sea, el problema sobre Wari, ¿no? Luis Guillermo Lumbreras considera a esta como el primer imperio de alcance panperuano. Casi todo el Perú ocupado por Wari, desde Ayacucho hasta el altiplano, desde Ayacucho hasta el norte, Cajamarca, La Libertad. Ya, correcto. Eso afirma Lumbreras. En cambio, Ruchadi, la descubridora, no. Ahí sí que hay que hacer una corrección. ¿Ah? Ella no descubre Caral. ¿No? Eso es más falso que la palabra de Alan García, sí. Eso es totalmente falso. Quien descubre Caral es Max Ulle. No hay que quitarle su mérito. Otra cosa es que Ruth Shadi es la mejor estudiosa. En ese aspecto sí, chicos, tengo que hacer mi total objeción. No, ella no lo descubre. Ella es la principal estudiosa. Eso sí nadie le quita su mérito.
hasta ahorita, hasta hoy, 7 de septiembre, es la mejor estudiosa de Caral, pero no la descubridora. ¿Ya? Ya. En cambio, Rushdie piensa que se trató de una época en que la intensificación de los intercambios, y si hay intercambios, vas sintetizando, pues, ¿no? O sea, vas absorbiendo también lo que desarrollan otras culturas, como también vas difundiendo tu cultura hacia esas otras culturas, ¿sí? Dice, en cambio, Rushdie piensa que se trató de una época en que la intensificación de intercambios produjo la relativa uniforme, ¿no? Digámosle, se hizo más uniforme la difusión de estilos artísticos y arquitectónicos. Ahora mire, ahí la palabra debe ser, ahí la frase debe ser relativa, relativa, ¿eh? Relativa, relativa uniformización, ¿ya? Así debe ser la palabra o la frase correcta. Ahí dice relativa información, no, es uniformización. Uniformización. Sí, aunque el término no es muy común, pero bueno, o sea, se refiere a que todo esté relativamente uniforme. ¿Ah? Muy bien. Dice, por lo cual, la afirmación correcta, al no ser imperio, según la arqueóloga, es que Wari fue simplemente, ¿qué cosa? Estado pangandino, no, pues. Porque si dijera estado pangandino, estaría reafirmando lo que dice Lumbreras. Ya. Emporio comercial, a ver, emporio comercial. Horizonte del Ande, no, pero si Wari también llegó a la costa. La segunda síntesis cultural, mira, a ver, te hago una pregunta. ¿Por qué no puede ser emporio comercial? Porque acá te está hablando de estilos artísticos y arquitectónicos. Te pregunto, ¿eso se comercializa? Ah, no, pues no. Entonces, ahí la respuesta es simplemente esta, ¿sí? Porque así como Wari va sintetizando lo que los otros pueblos van aportando, esos otros pueblos también van asimilando lo que Wari va imponiendo. Claro, como hice por acá la afirmación que te coloqué hace un ratito, como que hay una cuestión uniforme, ¿no? En la parte cultural. Pero eso no significa que necesariamente esos otros lugares hayan dependido de Wari. Simplemente lo que había era un proceso de intercambio cultural. Bien, poquito, ¿no? Poquito polémico la respuesta, pero ahí está, ¿ya? 10 de 2. A ver, 10 de 2. 10 de 2. Ya, muy bien. Ya. En la pregunta número 11 sí no hay mayor problema. Ahí sí no hay mayor problema, no hay mayor discusión. La 11 es directa, ¿qué dice? Los incas se vieron en la necesidad de tener las colcas. Ya, un ratito. ¿Qué son las colcas? Colcas son los depósitos, ¿sí? Colcas son los depósitos estatales incas, ¿sí? Son los depósitos estatales incas, donde precisamente está almacenado la producción agrícola, que en algún momento, por decisión del Inca, va a ser distribuido, favoreciendo hasta la última familia en el Tahuantinsuyo. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, pregunta número 11.
Pregunta número 11. Los incas se vieron en la necesidad de tener las colcas llenas de productos para entregar a los nobles por su colaboración y también, si es posible, repartir a todos los sectores sociales. Ya. Lo concreto es que te están preguntando, ¿cómo se llamó ese principio que permite precisamente entregar esa producción almacenada a los nobles y también en algún momento a la gente del pueblo? Ese principio, no hay otro, se llama la redistribución. Por supuesto, no hay otra, la redistribución. Recuerda que la economía inca, vamos a colocarle por acá, ¿ya? Recuerda que la economía inca se basó en la agricultura, viendo dos principios. ¿Se acuerda o no? ¿Esos principios cómo se llaman? Principio de reciprocidad, principio de redistribución. ¿Sí? Principios de reciprocidad y principios de redistribución. Listo. Pregunta número 12. Sobre los chimú, señale lo correcto. ¿Minchancaman fue su último siequich? ¿Sí? ¿Su último gobernante? Claro que sí. Los incas los conquistaron en los tiempos de Tupac Inca Yupanqui aproximadamente el año 1470. ¿Sí? Su cerámica fue monócroma isomorfa. Monócroma, ¿sí? Siguiendo el estilo de Lambayeque. Isomorfa también, en gran parte. En gran parte, sí. La ciudad, no es ciudadela, por favor, ¿sí? Porque el término ciudadela, sobre todo con el sufijo ela, ¿no? Suena despectivo. Y me disculpen, que me disculpen, por favor, pero Chan Chan es una ciudad. Machu Picchu es una ciudad. Es un centro ecológico. Otro error que se comete es decir ruinas. No, no, no son ruinas. No son ruinas. Son ciudades. O simplemente llámalo, pues es un resto arquitectónico, ¿no? Pero no lo llamen ni ciudadela, ni tampoco ruina, ¿no? Dice, la ruina de tal, dice, ¿no? No, no. Es ciudad, sí. ¿La ciudad de Chanchán fue su capital? Sí, sí fue su capital. Impresionante. Con 10 barrios residenciales, imagínate. Si son 10 barrios residenciales los que comprende Chanchán, no puede ser ciudadela, pues. Es una ciudad propiamente, ciudad capital de Chimú. Ya, las 4 están correctas. Los huachaques fueron una técnica agraria de aprovechamiento de humedad de los suelos en la desértica costa norte, sí. Para Chimú se cumple todo. Para Chimú se cumple todo. Una cosita. La cerámica monócroma, isomorfa, pero sobre todo monócroma, predominando el color negro, ¿ya? Es ese estilo Lambayeque. Pero sí, ellos también lo desarrollaron. Entonces, la respuesta es D. A ver, pregunta número 13. Los funcionarios incas, ¿ah? No creo que te hayas olvidado. Zapa, Inca, Hatun, Auqui, el Tahuantinsuyo Camachico, los Apunchic, los, ¿quiénes más? Los Apunchic, los Curacas y los Tucurricuy, ¿no? De todos ellos debes acordarte. El Tahuantinsuyo Camachico o Consejo Imperial era el máximo organismo político del Imperio Incaico, cuya función era asesorar al Inca o soberano. Asesorar. Finalmente la decisión lo tomaba el Inca. Estaba integrado por los 4 gobernadores de las 4 provincias, así como por otros funcionarios de alto rango. Me disculpa, pero acá no es provincia. Acá no es provincia, acá es región más propiamente. ¿Ya? Pero bueno, algunos autores lo denominan el Consejo de los Apucuna, lo cual estaría vinculado con la administración de qué. Si te están hablando
que esté integrado por los 4 encargados de cada uno de los suyos, o sea, el Chincha y suyo tenía su jefe, el Apo Chincha y suyo Camayoc, ¿no? Igual pasaba con los otros 3 suyos. Acá la respuesta es directa, ¿no? ¿Ellos provenían de dónde? Ellos provenían precisamente de los suyos. Ahí se reunía el Apo Chincha y suyo, el Apo Conti suyo, el Apo Anti suyo y el Apo Coya suyo, ¿no? Ahí se reunían. Muy bien. Aragón dice la B de bebé. Muy bien. 14, entonces 13, 13 beso. 13 beso. Ya. Vamos con la 14. 14. Fueron grupos de familias separadas de sus comunidades. Fueron grupos de familias separadas de sus comunidades por el Imperio Inca y trasladados de pueblos leales a conquistados o viceversa, para cumplir funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. Ninguna otra política afectó tanto la demografía y conjuntos étnicos andinos como esta de los mitimaes. Se llega a afirmar que hasta una cuarta parte de la población del imperio fue desarraigada por esta práctica. Pregunta: ¿cuál de las alternativas estaría relacionada a las afirmaciones respecto al mitimae? El mitimae era una especie de colonizador y llevaba las costumbres incas a los pueblos conquistados. La respuesta es casa. 14 casa. No hay otra más. Vamos con la 15. Fueron las familias de los gobernantes incas registrados en el Capacuna. No, acá debe ser en el Capacuna, sí, bueno. Fueron las familias de gobernantes incas registrados en la Capacuna o lista de los poderosos. Bueno, yo lo tengo como lista de reyes o señores. Se considera que existieron 11 de ellas desde la establecida por Manco Cápac hasta la de Huayna Cápac. Solo un miembro de la familia del Inca fallecido no formaba parte de ella, y este era el sucesor, es decir, el Hatun Auqui, pues este tenía que crear su propio ayllu imperial. De lo mencionado en el texto, se infiere que hace referencia a ¿qué? A la panaca, a la capacuna, a los mitmacunas, a la nobleza advenediza. No, panaca es la única, ¿sí? Panaca, el ayllu real, 15 avión. Panaca, el ayllu real. Pregunta 16. Los informes, a ver, 13b, por ahí como que no está bien esto, 14c, 14c y 15a. Y 15a. Muy bien. Ahora sí, para todos, ¿no? Vamos con la número 16. Vamos con la número 16. Los informes realizados por curacas como Pero Cusichaca y Felipe Huacrapáucar a mitad del siglo XVI en la Audiencia de Lima sirven para entender hoy en día que, ya, ¿quiénes son Pero Cusichaca y Huacrapáucar? Vamos a colocarle por acá. Ahí está. Cusichaca y Huacrapáucar eran curacas huancas. Con eso salió la respuesta. Los informes realizados por curacas como Cusichaca y Huacrapáucar a mitad del siglo XVI en la Audiencia de Lima sirven para entender hoy en día que ellos colaboraron con los españoles para la caída del Tahuantinsuyo, 16b. Muy bien, Aragón, 16b. Porque son curacas huancas. Ahí te estoy dando el dato. 16b. Vamos con la número 17. Esa también es directa. Esa también es directa. ¿Qué dice ahí?
En la colonia, las disposiciones administrativas, económicas, educativas y religiosas, además de otras, se encontraban sujetas ¿a qué? A lo que disponía España. ¿A través de qué? A través del Consejo de Indias. Se hace referencia al Consejo de Indias. Porque el Consejo de Indias era aquel organismo que se encargaba de todos los asuntos del virreinato. Todos. 17D. 18. ¿Qué hay en la pregunta 18? Sobre la educación en los tiempos del virreinato. Dice, colocar verdadero o falso. Clasista y dogmática, sí, porque la educación estaba controlada por la Iglesia Católica a través de ciertas órdenes religiosas. Y la Iglesia imponía una educación dogmática. Clasista, sí. Clasista, sí. A ver, la escuela de caciques incluía a los peninsulares, no. Por algo se creó de manera exclusiva para caciques. Porque los peninsulares tenían sus escuelas menores y escuelas mayores. Ya, verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Qué más dice por ahí? Los jesuitas eran los únicos que regentaban los colegios mayores, sí, porque los dominicos regentaban la universidad. Los jesuitas mayormente eran colegios mayores. El Convictorio San Carlos será foco de ideas liberales, especialmente en los tiempos de Toribio Rodríguez de Mendoza. Claro que sí. 18 casa. Ahora, no se olvide que el Convictorio San Carlos se crea en los tiempos del virrey Amat, en el contexto, o en el marco, si quieres, de las reformas borbónicas. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 19. Pregunta 19. ¿Qué dice la pregunta 19? Vaya, los caciques, nobleza indígena, pues, de frente. ¿Sí? Los caciques, nobleza indígena. Ahí no hay mayor explicación. Solo recordarte que en la sociedad inca, habían dos repúblicas. La República de Blancos y la República de Indios. En la sociedad colonial, habían muchos cruces. Bueno, lo de los cruces ya sabemos, ¿no? ¿Quién es el mulato? ¿Quién es el mestizo? ¿Quién es el zambo? Prope. ¿Y no puede ser nobleza indiana? No, porque nobleza indiana hace referencia a quiénes, a un grupo de españoles que alcanzaron un importante sitio en la sociedad, pero acá en el virreinato. Acá te están hablando de caciques propiamente. Y la respuesta es nobleza indígena. Pregunta número 20. Pregunta número 20. Te habla de las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru. Mire, dice, como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru, se organizó una gran represión en contra de cualquier aliado de la rebelión, además de los parientes, de los dirigentes, inclusive se aplicó el quintado. ¿Qué cosa es el quintado? ¿En qué consistió? Dice por acá. Casi todos dicen lo mismo, ¿eh? Casi todos dicen lo mismo. Pero acá la respuesta es esta que está en la letra A. ¿Qué es el quintado? Ejecutar a cada quinto hombre en las aldeas donde se apoyó a Túpac Amaru en su rebelión. Eliminar a los Túpac Amaru hasta la quinta generación, no. Eliminar la quinta parte de la población indígena. Sí, pues, pero una cosita. No toda la población indígena apoyó a la rebelión. Hay caciques que apoyaron más bien a los españoles. Hay caciques que apoyaron a los españoles. ¿Reducir el número de caciques a una quinta parte? No. Acá la respuesta es esta. 20A. 20A. Por si acaso. Ese quintado fue ordenado
desde España por el ministro José de Gálvez, que trabajaba ¿para quién? Trabajaba para el rey Carlos III o Carlos III, ¿sí? Él fue el que dio esa orden. A ver, vamos con la pregunta número 21. ¿Qué dice la pregunta número 21? En los inicios de nuestra vida republicana, el Perú se encontraba en una situación muy difícil, tanto en lo político, económico y social. En lo político, gran inestabilidad, ya sabemos, caudillos militares que entre ellos se daban golpe de Estado. En lo económico, la agricultura y la minería totalmente destruidas, y los ingresos fiscales casi nulos. Por ello, en los inicios de la República, una característica del Estado peruano, ¿cuál fue? Pobreza fiscal. 21, casa. Por razón de ello, el presidente Lamar impone la contribución personal de indios, será rechazado por los iquichanos de Ayacucho. ¿De acuerdo? Muy bien. Por los iquichanos de Ayacucho. 22. Sobre la Confederación Perú-Boliviana señala qué enunciados son correctos. Chile declaró la guerra a la Confederación porque su política comercial perjudicaba a Valparaíso. ¿Sí? Sí es correcto. Muy bien. Te olvidas de B y D. Solo puede ser A y C, nada más. Olvídate de B y D. El gran mariscal Andrés Santa Cruz fue elegido protector de la Confederación en el Congreso de Tacna. Sí. En la batalla de Yungay, ¿las fuerzas de la Confederación derrotaron al ejército restaurador? No. La respuesta es una sola. Casa. 22 casa. La batalla de Yungay, enero de 1839. Gamarra para entonces había vuelto ya a ser presidente del Perú. Él mismo se proclamó presidente. Pregunta 24. Te piden acá ordenar cronológicamente. A ver. Mire. De la 24, vamos a colocar así. Perdón, de la 23, ¿no? De la 23. De la 23. La proposición 1 es en 1849. Ya. La proposición 2 es 1869, con la firma del contrato Dreyfus. Con la firma del contrato Dreyfus. Y la proposición 3 es 1863, cuando hubo un problema con la moneda boliviana. ¿Sí? Cuando hubo un problema con la moneda boliviana. Entonces, usted hace el orden cronológico. ¿Y cuál es la respuesta? 23. 23, la respuesta es dedo. ¿Ya? 23, la respuesta es dedo. Listo. 24. 24. ¿Qué hay de la pregunta 24? A inicios de agosto de 1872, exactamente 2 de agosto, el Congreso proclamó a Manuel Pardo y Lavalle como presidente de la República, cargo que ejerció hasta 1876. Pardo y Lavalle es reconocido como el impulsor de la modernidad en el Perú e impulsor de la educación pública. Sí, es cierto. Sin embargo, también es reconocido por qué. A ver, ¿asesinado en su mandato? No, lo asesinaron después todavía. Primer presidente que realizó un mandato sin sobresaltos ni apuros económicos, todo lo contrario. Ser el presidente que tomó
medidas estatistas con los recursos naturales de la República. No con todos, salvo con el guano nada más. Ser el presidente en cuyo gobierno se agudizó la crisis económica, ni vuelta a quedar. Esa es la respuesta. Ni vuelta a quedar. Por muchas razones. Recuerda que en su gobierno vamos a tener que firmar el contrato Rafael para sanear las deudas anteriores. Pero igualito, ya estábamos en bancarrota, a tal punto que en su gobierno no prospera para nada la política de defensa nacional. Es decir, no se pueden comprar embarcaciones, no se puede potenciar el ejército porque sencillamente no hay plata. No hay otra. 24A. 25. La número 25 que hice. A ver, por favor, 5 minutitos después de tu receso. 5 nada más, ¿sí? 5. La Guerra del Pacífico tuvo para el Perú importantes consecuencias políticas, económicas y territoriales, entre las que podemos destacar. Con esa guerra, ¿se desprestigiaron los civiles o los civilistas? Claro que sí, pero son tan sinvergüenzas que termina la guerra, van a reclamar. Pero estaban desprestigiados. Por eso que los civilistas vuelven recién al poder en 1904 con José Pardo. Estaban desprestigiados. Pérdida definitiva del salitre y el guano, no, porque recuerda que cuando firmamos el contrato Grace, se oferta precisamente guano y también salitre. Ya, 2 no va. ¿Se perdió definitivamente Tacna y Arica? No. La que se perdió en forma definitiva por el Tratado de Ancón fue Tarapacá. Tacna y Arica debían ser sometidas a un plebiscito. A la número 25, la respuesta es beso. No hay otra más. 25, perdón, 25 beso, no, disculpe, error. Ya, felizmente no habíamos dado la respuesta todavía. 25, la respuesta es de do. Solo una. Ya, a ver, vamos con las 5 últimas. ¿Qué dice la 26? Después de la guerra contra Chile, la situación del Perú era muy delicada económicamente hablando. Se necesitaba reconstruir el país. Durante este proceso, la economía nacional va a empezar a mejorar y así continuará hasta inicio del siglo XX. Perdón, dice empezará a mejorar, con Iglesia no pasó nada. Recién hubo cierto indicio de recuperación con Cáceres y más propiamente con Piérola más tarde. Ya, parece que ahí falta un poquito más de objetividad en el contenido de la pregunta, ¿ya? Se necesitaba reconstruir el país. Durante este proceso la economía nacional va a empezar a mejorar, va a empezar a mejorar paulatinamente, debió ser ahí. Por ello la economía a inicios del nuevo ciclo se caracterizó ¿por qué? Acuérdate, cuando dice inicio del nuevo ciclo, te está hablando de Piérola y también de López de Romaña. ¿Te acuerdas? Una economía agroexportadora. 26, la respuesta es casa. No hay otra. Te vuelvo a repetir. Acuérdate de los gobiernos de Piérola, el segundo de Piérola y el de López de Romaña. Y eso van a continuar los demás presidentes de la llamada República Aristocrática. 27. Indique las características generales del gobierno de Augusto B. Leguía del 19 al 30. Del 19 al 30. Se firmaron tratados internacionales y se cedieron territorios. Solo basta recordar que Leguía firmó Salomón Lozano y el Tratado de Lima
En ambos tratados perdimos territorios. Uno va. Ya, si uno va, te quedan C como respuestas A, C y D. La letra B ya murió. ¿Se excluyó de la vida política a miembros de la clase media y del proletariado? No, todo lo contrario. Políticamente, políticamente, a ver, políticamente Leguía sí los convocó. Acuérdate, ¿quiénes apoyaron inicialmente su gobierno? ¿Surgió la gran dependencia económica al capital norteamericano? En todo caso, se hizo más intenso. Eso sí, está bien. Se manipuló la Constitución de 1920 para permitir su reelección inmediata e inclusive la reforma de 1926, la reelección indefinida. Sí, la respuesta es casa. 27, casa. 28. El inicio del tercer militarismo, golpe de Estado de Sánchez Cerro, no se olvide, estuvo ligado a un hecho de corte internacional, la crisis de 1929 desde Estados Unidos, que provocó la caída del gobierno de Leguía. Ya, dice, el inicio del tercer militarismo estuvo ligado a un hecho de corte internacional, de carácter internacional, que provocó la caída del gobierno que buscaba acabar con el poder aristocrático, generó la ambición inglesa por los recursos naturales, no tiene nada que ver. Empezó una guerra civil que terminó con el gobierno de la Patria Nueva. Pregunta, ¿cuando cayó Leguía hay guerra civil? No, simplemente golpe de Estado, Leguía y sus funcionarios capturados y punto. Y comenzó el gobierno de Sánchez Cerro, primero como junta militar. Que yo sepa, no hay guerra civil. O sea, el gobierno de Leguía no cae con guerra civil, cae con golpe de Estado nada más. ¿Finalizó las ambiciones inglesas por los territorios petroleros del norte? No, son ambiciones norteamericanas. Y aparte que no acabó. Mira, volvamos a la letra A. Provocó la caída del gobierno de Leguía. Está sobreentendido que buscaba acabar con el poder aristocrático, partido civil y demócrata. No hay otra. 28A. 28, letra A. Ya, listo. Pregunta 29. El llamado Estatuto Revolucionario del Gobierno de las Fuerzas Armadas del 68 al 80, elaborado por el Comando Conjunto del Gobierno Militar que presidió el general Juan Velasco Alvarado y que era parte de su proyecto político, que más tarde se conoció con el nombre del Plan Inca. ¿Qué nos pide por acá? Este estatuto, ¿no? Este estatuto va a ser la base legal sobre la cual gobernó precisamente Velasco, sobre todo Velasco. Porque recuerda que cuando hubo el golpe de Estado de 1968, la Constitución de 1933, que hasta entonces estaba vigente, quedó sin efecto. ¿Y cómo va a gobernar Velasco? En base al famoso Estatuto Revolucionario, que tenía por si acaso 11 artículos. Tenía 11 artículos. Vámonos con la última. Pregunta número 30. Pregunta número 30. Dice, no corresponde a la etapa crítica de 1980 a 1990. No corresponde. No corresponde. Solución definitiva al problema con Ecuador, eso recién es en el año 1998. Gobierno de Fujimori, Acte Brasilia. Entonces la respuesta tiene que comenzar con 1. Ya, porque dice no corresponde. 2, restauración de la libertad de prensa y elecciones municipales. Eso sí corresponde, ese segundo gobierno de Belaúnde. Entonces, muere la letra B. Ya nos quedamos con A y C nada más. Medidas económicas neoliberales y reformas estructurales. Eso es gobierno de Fujimori a partir del año 90 para adelante, más propiamente el año 91, 92, cuando se empiezan a privatizar las empresas y la reforma estructural está consagrada en la Constitución del 93. Ya, 3 no corresponde a este periodo. Flexibilización de leyes laborales para fomentar la inversión privada. Así es. Fujimori es privatizaciones a todo dar.
Y eso es después todavía, sí. Migraciones externas por terrorismo y crisis económica. Cuando leas esta afirmación, migraciones externas por terrorismo y crisis económica, ese es primer gobierno de García, especialmente año 87, 88, 89. Acá la respuesta es, dice, no corresponde. La respuesta es A. Chicos, ahí están solucionadas sus 30 preguntas. Pero lo que me sorprende es que, siendo usted un postulante este fin de semana, hayas participado muy poco, a no ser que sea una estrategia, ¿no? Que estás guardando tu información para el fin de semana. Si es así, muy bien. Pero hubiese querido que participes más. Bueno, es estrategia. Ya, es estrategia. Me parece muy bien. Está bien, está bien, está bien, ¿sí? Ojalá que la estrategia le dé resultados y tiene que darte resultados. ¿De acuerdo? Éxitos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Éxitos, éxitos. Que le vaya muy bien. Cuídense. Cuídense, cuídense, ¿sí? Las claves en un ratito también se lo paso al tutor, ¿ya? Acá ahorita se lo voy a pasar. Lo que hemos trabajado, se lo voy a pasar al tutor, ¿sí? O a la tutora. Cuídense hasta la próxima.